Bienvenido a otro programa más de Radical TV. Hoy tenemos la casa pero full. Este programa va a ser un programa especial de mucha información, de evangelismo, leyendas, gente que han llevado el evangelio a todas partes de Puerto Rico, internacionales. Así que usted no se pierda de este programa que acaba de empezar y hoy tenemos a nada más y nada menos, empezando por mi izquierda, al pastor José Pedraza y por mi derecha, al evangelista José Luis Hernández y su esposa Yaneri Rivera, a la cual yo le pido un fuerte aplauso, corillo. Ya estamos aquí en el programa. Yo no noto a ustedes como que tenso. ¿Qué está pasando? Estamos empezando. No se pongan tan nerviosos, que estamos en familia. Me encuentro aquí, mire, gente con gente poderosa, gente que nos conocemos de muchos años. José Luis, su esposa, el pastor Pedraza, que antes era evangelista, pero ahora es pastor, con una iglesia poderosísima. Y me encanta, vamos a hablar de trayectoria, pero me encanta porque yo conocí al pastor Pedraza en un evento que se llamaba Revival, en Aguas Buenas. De eso vamos a hablar ahorita. Pero le puso el nombre a la iglesia de Revival. Ajá. ¿Sí o no? Sí, señor. Mirando a la cámara. Mirando Sí, la señor. cámara. Sí, señor. Pero por aquí tenemos a José Luis, un joven, bueno, ¿te puedo? Oh, todavía somos jovencitos, papá. un Todavía nos queda juventud. Un joven cerca de mi casa, de mi pueblo, de Tuabaja, que ha marcado nuestro país con una trayectoria impresionante. Ha ido a predicar. ¿A dónde tú no has ido a predicar? Mencióname un sitio que tú no hayas, que te falte. Bueno, el continente europeo, he corrido todo lo que es Centro, Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos, Canadá, pero todavía esa área de allá, de España, Europa, pues no hemos llegado todavía. Eso, yo sé que eso va a venir porque tiene trayectoria, su esposa. Pero vamos a hablar de trayectoria. Vamos a empezar por ustedes porque Pedraza tiene un libro. Ya Pedraza está soltando, no suelta mucho, que José Luis antes era boxeador. Que tú sabes, se pueden. Pero vamos a hablar de trayectoria a los comienzos. Conozco de tu testimonio, conozco de tu familia, unos padres poderosísimos, pastores. Pero me gusta mucho tu testimonio porque cuando joven no te llamaba mucho la atención el evangelio, te llamaba la atención el deporte. Correcto. Háblanos de eso. Pues tengo la bendición, como tú la tienes, Pedraza, de ser hijo de padres pastores y hombres de Dios, que lo que uno veía en el altar es en la casa y nos bendijeron, ¿verdad?, con su vida. Pero como bien dijiste, aunque me crié en la iglesia, desde que nací, papi era pastor, lo atribuyo a una experiencia personal, porque tenía el ejemplo de mis padres. Mi padre, que el Señor, cuando yo me empecé a desarrollar, ¿sabes? Pues no fue un pastor rígido, sino que era muy open, salíamos, vacaciones, ¿verdad? Pero el factor de que me faltaba una experiencia con el Señor, pues tal vez no me motivaba a buscar las cosas de Dios. Y sí, desde muy pequeño, siempre mi sueño fue ser boxeador. Entonces ya a los 15 años o 14 por ahí, pues empiezo en Tuabaja a practicar mi deporte del boxeo aficionado, ¿verdad?, con Lalo Medina. Y aparte, pues yo nací tartamudo. O sea, tengo una condición del habla, que aunque todavía lo soy, ¿verdad?, pero cuando pequeño peor, no podía expresarme bien con la gente hablar. Así que nunca ni por mi mente pasó que yo podía ser un predicador o frente a la gente poder comunicarle, porque no lo podía hacer por mi condición del habla. Y mi vida era a mis 16 años en un ring de boxeo, lejos de Dios. Y en un campamento de la juventud de mi concilio, yo tenía 17 años, que de hecho, de él estoy ahorita hablando, predica el evangelista Randy Island. Yo fui prácticamente obligado, porque me lastimó un tobillo en la cancha, no podía entrenar ni pelear. Sí, pero en esa me acuerdo que tú nos comentabas hace poco, que estabas preparado para una pelea, pero se te dobla el tobillo. Sí, ese weekend, si no me equivoco, son tantos años, había una cartelera en San José. O sea, que en los gimnasios íbamos, ahí se hacían los pesajes y se cazaban los combates. Y yo me fui para la cancha a jugar un par de días antes, me lastimé el tobillo, no podía entrenar ni la cartelera. Entonces Yamil Ledesma, que es cantante y pastor, era el día de la juventud de mi iglesia y me cayó arriba como bombero. Te llevaron, olvídate. Con los jóvenes, allí comparte, habla, te vas a enzorrar aquí. Y yo fui con la mentalidad de, para quedarme en mi casa enzorrado, voy para allá a vacilar. Y el martes en la mañana, éramos sobre 450 jóvenes allá en Ebenezer Sidra. Y recuerdo que predica Randy Island, el evangelista, y honestamente yo hasta me lo estaba vacilando. Wow. Era bien flaquito, él entra con su voz
habla una lengua que yo no entendí, y yo me empecé hasta a reír, yo empecé a vacilar con los jóvenes atrás. Wow. Y yo recuerdo que él dijo, jóvenes, me indica el Señor que le adoremos, y Él nos va a visitar. Y aquello fue una manifestación como de 6 horas, que no se pudo parar. Yo vi cuando una luz brillante entró a la capilla. Cuando yo veo esa luz, yo cierro mis ojos y yo caigo al suelo. Ahí Dios me liberta y me bautiza en nuevas lenguas, y recuerdo que estuve casi como 3 horas en lenguas sin parar, hablando, me levantaba, me caía, y esa experiencia me enamoró de Jesús hasta el sol de hoy. Wow, es impresionante saber y ver. Nosotros como hijos de pastores tenemos tanta experiencia, pero nuestros principios de nuestra vida cristiana o nuestra vida evangelística siempre lleva un testimonio que nos ha marcado, que nos han tenido que prácticamente obligar a entrar al evangelio, a persistir ahí. Yo me acuerdo que en mi crianza, yo vengo de la iglesia del Velo, que eso daban culto todas las semanas hasta sábado. Yo estaba, olvídate, yo parecía que ya yo en mi cuerpo iba solo a la iglesia, pero esas experiencias vividas en ese momento fueron las que marcaron mi vida. Pero hoy no se va a hablar de mí, hoy se va a hablar de ustedes. Tu trayectoria, padre también, pastores. Tú eres más americano que puertorriqueño porque tú estás más allá que acá. Cuéntanos. Pues yo, y al igual que tú y al igual que José Luis, yo soy hijo de un pastor, Wow. nacido y criado debajo de los bancos de madera de una iglesia de Dios Pentecostal MI. Santo. Creo que la experiencia es bastante similar, porque aunque yo predico desde que soy un niño, más o menos para eso del 95, el 97, hubo una explosión de niños predicadores y yo era parte de esos niños predicadores. Wow. Pero, obviamente, he estado toda la vida en la iglesia, pero nunca se me va a olvidar un 31 de octubre del año 2005, en un campamento en Juana Díaz. Eso fue antier. Sí, los otros días. O sea, tú eres jovencito todavía. Sí, yo tengo 28. Como que lo pensaste. Sí, porque estoy en esa transición. Vamos allá. Wow, pastor joven, 28 años. 28. Qué bien. En esa experiencia, en esa ocasión estaba predicando el evangelista Estrella Bacenet. Ok. En el campamento. Y allí yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y al igual que José Luis, esa experiencia me marcó para siempre. Esa es una pregunta que yo tengo ahorita para ustedes. Yaneri, tremenda voz. Desde que te conocemos, has proyectado una mujer de Dios. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo fue esa experiencia, verdad, que te tiene aquí hoy? Pues mira, Aparte de este galán. a diferencia de ustedes, no vengo de un hogar donde mis padres son pastores, pero sí vengo de un hogar donde todos le sirven al Señor. Amén. Inclusive ahora mismo, todos le servimos al Señor. Así que aunque no vengo de padres pastores, sí vengo de un hogar donde el fundamento Siempre ha existido. siempre ha sido Cristo. Así que, pues nada, líder desde la sociedad de niños, nací de criada en la iglesia. A medida que fui creciendo, pues me empecé a enamorar de esto del canto, de lo que es la oración. Les confieso que en el barrio todo el mundo sabía cuando Yaneri se metía a bañar, porque yo no sé qué pasa en el baño, pero en el baño todo el mundo saca, ¿verdad?, lo que hay adentro. Así que me comienzan a invitar a diferentes iglesias. Ahí comienzo con mi banda. Cuando conozco a José Luis, inclusive cuando vi a José Luis por primera vez, yo estaba en una iglesia ministrando, ahí fue donde nos conocimos, y de verdad que ha sido una bendición, no cambió esto por nada del mundo. Todo poderoso. Pero hay una pregunta que yo quiero hacerle, porque siempre escucho a predicadores hablar que cuando el Espíritu Santo nos toca, nos tocó en nuestra juventud, eso marcó nuestras vidas, eso nos enamoró. ¿Cómo fue la tuya? Es que son experiencias reales que te marcan cuando uno con 17 años, 15, 16 años, y tienes una experiencia por primera vez donde tú sientes el Espíritu Santo que te abraza, que te llena y te marca. Y es algo bíblico, es una experiencia que tenemos que seguir fomentando en esta generación,
porque yo creo mucho que una experiencia como esta le cambia la vida a cualquiera. Cuando yo bajé de ese campamento, yo me olvidé del boxeo, yo fui al gimnasio, le dije a mi entrenador, Lalo Medina, me quito, él me dijo, José Luis, tú tienes mucho talento, eres un chamaco sano, y le dije, Lalo, usted no entiende, pero Dios tiene conmigo algo grande, y eso, Wow. o sea, yo me enamoré de Dios. O sea, bueno, mi papá, que estaba tan contento, Wow. fíjate, un pastor, Ujú. que su hijo estaba lejos del Señor, aunque yo nunca bregué en la calle, pero el entorno de mis amistades de mi Claro, barrio claro. eran narcos, yo salía en corillo y todo el mundo estaba con su alma o arrebatado, pero yo por mi deporte, o sea, yo más tenía de participar de todo eso. Y de momento pues el pastor ve que su hijo se enamora de Jesús, está orando, pero imagina el punto que yo me dice enamorar, que yo vivía más en el monte Oreb que en casa. Eso era, yo todos los días estaba en el monte metido de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y papi me dijo un día, José Luis, yo estoy contento por tu experiencia, pero también duerme en casa, Duerme ¿sabes? acá, Tú eres duerme un acá. porque me enamoré, Wow. esa experiencia como que, wow, esto es real. Una vez nos contaste No. que entraste a tu cuarto y le dijiste te despediste de tu familia y le dijiste, bueno, yo me voy a encerrar aquí, no me llamen que voy a estar orando. Sí, mis primeros 3 días de retiro con el Señor, Wow. solo agua, yo tenía 17 años, ajá, y el tercer día me acuerdo que eso en lengua, y en lengua, yo no hablaba otra cosa más que en lengua en el cuarto. Y recuerdo que yo siento un olor a aceite, pero bien increíble en el cuarto, y tuve que abrir mis ojos a ver de dónde venía ese aceite, y me enfoco en la puerta, mi puerta era en una madera pero como clara, y yo veo cuando en mi rostro ahí, alguien empieza a dibujar una paloma con las alas abiertas, pero que se queda en la puerta y era en aceite, y el aceite empezaba a bajar de las alas por toda la puerta. Eso duró como 5 días en el cuarto. La gente subía de la iglesia a ver esa experiencia y veían la paloma ahí con la abierta y el aceite bajando, y la gente entraba al cuarto y se caía al piso, otros hablaban en lengua, y fueron experiencias que marcan a uno por siempre. Wow, impresionante, Yaneri. Yo sé que Dios te ha usado con poder, te hemos visto, ¿verdad?, en diferentes eventos con tu esposo, te hemos visto brillar, porque el que está en Cristo brilla. Pero experiencia con el Espíritu Santo, aparte de las de tu esposo, tienes 2 minutos para que nos cuentes. Pues mira, experiencia con el Espíritu Santo, te voy a contar tratando de resumir. No sé si pensabas tocarlo anteriormente, pero en medio de este proceso fue cuando el Señor sacó la bola del parque conmigo. Y lógicamente el trato del Espíritu Santo en medio de este proceso fue otra cosa. Yo soy sanada de lupus en los huesos, no sé si pensabas tocarlo, Claro. pero antes de yo casarme con José Luis, soy diagnosticada con lupus en los huesos, una condición que según la ciencia médica pues no tiene cura. Así que hoy día pues puedo testificar de un Dios de milagros, que el Dios que nosotros vemos, ¿verdad?, constantemente sanar a otros, primero nos sanó a nosotros. Así que mi experiencia con el Espíritu Santo mayor, te puedo decir que fue diferente, porque se manifestó no en un momento específico como el que él está contando, sino en medio de este proceso difícil, cómo el Espíritu Santo me fortaleció en medio de este proceso, cómo el Espíritu Santo aumentaba mis fuerzas en medio de este proceso, cómo yo pude decir de oídas te oído, inclusive a una nacida criada en el Evangelio, ¿verdad? En medio de ese proceso es que yo te puedo decir a ti que yo tuve una experiencia real con el Espíritu Santo, como mi sanador. Es bien interesante, y luego de esta pausa, la pregunta te la tengo que hacer, porque en medio de ese proceso, yo me imagino que José Luis también estaba, y como un hombre de Dios que de su ser, de su ministerio, han pasado montones de milagros. Es una pregunta muy interesante. ¿Cómo se sintió José Luis al haber trabajado contigo ese milagro? Pero volvemos luego de esta pausa. Y continuamos y dejamos en el tintero tremenda pregunta que estábamos hablando del Espíritu Santo. Me comentabas de tu enfermedad, me comentabas de lo que Dios había hecho, pero es bien interesante porque conozco a José Luis, conozco de los milagros que ahorita vamos a estar viendo. Producción va a estar pasando unos videos de cómo Dios lo usa a través, ¿verdad?, de la sanidad. Pero ¿cómo fue ese complemento entre ustedes cuando tu vida estaba en riesgo? Él prácticamente es un profeta, una persona ungida, una persona que Dios lo utiliza
para la sanidad. ¿Cómo fue ese complemento? Mira, te puedo decir que fue el complemento perfecto. Dios sabe lo que hace. Lo primero que tengo que decirles es que tenía que ser así. Wow. Porque no es lo mismo ver a Dios sanar a otros que tener que vivir en carne propia la necesidad de ser sanos. Wow. Ahora nosotros vemos el panorama totalmente diferente. Ahora oramos con más coraje que antes, porque es que lo sufrimos, y en eso yo voy a dejar más adelante a José Luis que cuente rapidito una experiencia que él tuvo mientras fuera de Puerto Rico, mientras él veía cómo el Señor sanaba a un montón de gente, y en un momento él le dice al Señor: Señor, ¿cómo es posible que tú me permitas ver gente sanar y yo tengo a mi prometida enferma de una condición que no tiene cura y tú no has hecho absolutamente nada? Wow. Así que él era vital en mi vida, no tan solo él, mi familia. Por eso es que un tema, ¿verdad?, que siempre abarco un poquito en entrevistas como esta, es la importancia de estar rodeado de la gente correcta. Vamos. Porque en estos momentos difíciles Ujú. tú vas a necesitar alguien que te levante las manos. Había momentos en los que yo, Jacob, no tenía fuerza. Yo estudiaba, yo soy maestra de profesión, yo estudiaba en la universidad en ese momento, yo trabajaba secularmente, yo hacía mi práctica, y los dolores que yo sentía en mi cuerpo yo no los puedo describir con palabras. Y si no llega a ser porque yo estaba rodeada de la gente correcta en ese momento, cuando yo sentía que ya las fuerzas no daban, me decían: no, espérate, hay una palabra sobre ti y se va a cumplir, esto no va a ser impedimento para que esta palabra se cumpla. Así que yo doy gloria a Dios por la vida de mi esposo y por lo que Él depositó en mí en medio de ese proceso, ese coraje espiritual que nos llevó sin duda alguna a hoy ser un testimonio vivo del poder de Dios. Es bien interesante escuchar y saber, porque yo me imagino que José Luis, no es lo mismo cuando tú estás ministrando a la gente, a la iglesia, a que llegar a tu casa y decir: bueno, Señor, hoy se derramó, hoy se sanaron, hoy el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer. Pero cuando... ¿Y qué de los míos? ¿Cuándo te vas a acordar de mí? Como una vez yo le dije: hey, ¿dónde tú estás, papito? ¿Dónde estás metido? Que yo estoy sufriendo acá abajo. ¿Cómo se sentía? Bueno, Dios es soberano. Se Y te yo olvidó el siempre voceo enseño- ahí. sí, no. Ahí. Yo siempre enseño Ahí que eso la fue, que la olvídate. fue para un milagro jamás la pierda, pero Dios es soberano. Y ella estuvo casi un año con la enfermedad, y Dios no la sanaba, ocurría. Entonces, fue un momento dado que fue un evento que tuve en Long Beach, California, que fue un ataque del mismo enemigo, porque recuerdo que la segunda noche, es la noche que Jesús pues hace muchas sanidades. Y recuerdo que una mujer que era sordamuda como por 30 y pico de años, el Señor le da su audición, su habla, alguien suelta un andador. O sea, me te ocurren todas estas sanidades, yo escucho una voz que me habló y me dijo: ese es el Dios que tú le sirves, que mira cómo sana a toda esa gente que tú ni conoces, y a tu prometida ni te la sana y lleva meses en esa. Cuando salgo de la actividad, que voy al hotel, eso se me quedó en el pensamiento, y por primera vez, porque yo soy una persona que creo en la voluntad de Dios, tengo la fe para el milagro, y si Dios determina lo contrario, la misma fe para creer que su voluntad también la tenemos. Pero ese día llego al hotel y me quebranté, y por primera vez, que nunca yo había hecho, empecé como a reclamar a Dios: Señor, yo soy un joven que dejé mis estudios, dejé mi deporte, dejé todo por ti. Por cómo es que en las cruzadas tú sabes a tanta gente que yo ni conozco, y Yaneri, Meses, no, y yo recuerdo que yo sentí que alguien me mandó a callar en el cuarto, me dijo: a silencio. Y el Espíritu Santo, recuerdo que toca mi corazón y me dice: tu problema no es saber lo que yo hago ni cómo lo hago, es serme fiel y predicar mi palabra. Más nada. Me fui de rodillas y jamás cuestioné. Dije: Dios, pero Wow. tuvimos la fe, ¿verdad? Y Dios pues le plació en su voluntad soberana de tocar los huesos de ella y sanarla. Poderoso, poderoso. Vamos a seguir hablando de tantos testimonios que son increíbles, que hemos sido, ¿verdad? Hemos estado presentes en cómo Dios se ha manifestado en las cruzadas. Así fue que nos conocimos, en las cruzadas. Y yo sé que Dios ha movido tu ministerio a un nivel de milagros poderoso. Pero este hombre que está aquí sí que ha tenido también experiencias con el Espíritu Santo de las duras. Bueno, tú te has convertido ahora en maestro mío de las redes sociales. Porque en verdad que eso, como Dios lo está haciendo, es una cosa increíble, como te has levantado y has conquistado las redes sociales. Pero para tener esa seguridad,
con la que tú te paras ahí a zumbar como Dios manda, sé que la experiencia del Espíritu Santo ha sido a otro nivel en tu vida. Es que indiscutiblemente si la iglesia carece de la experiencia con el Espíritu Santo, nosotros reducimos todo a una oratoria. Duro. Todo disminuye y todo se convierte en un performance, todo se convierte en otras cosas, que yo creo que lamentablemente es el punto neurálgico en el que está esta generación de la iglesia. Donde Wow. todo es estéticamente correcto, todo es políticamente correcto, pero hay un hueco ahí. El que conoce la presencia de Dios Lo sabe. y nosotros que tenemos la experiencia de no solamente, ¿verdad?, en mi caso estar pastoreando una iglesia, sino que yo salgo los fines de semana y ustedes están todo el tiempo. Uno no es cruel al respecto, pero yo he ido a lugares y me he sentado esperando mi participación y digo, esto se oye bien lindo y todo, pero aquí falta algo. Porque indiscutiblemente el que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, y esa no es una herramienta de pretensión. O sea, no, es imposible que nosotros usemos la experiencia con el Espíritu Santo para ser pretenciosos acerca de lo que hemos experimentado nosotros y miremos de manera despectiva a otra gente. Pero indiscutiblemente creo que la iglesia necesita recuperar la urgencia por eso. Porque la única razón por la que yo creo estar de pie a través de diferentes procesos difíciles dentro de mi vida, única y exclusivamente por la asistencia del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con lo que yo conozco, ni tiene que ver con no haberme podido resistir a la gracia irresistible de un Dios que tiene la intención de Wow. terminar la obra que ha comenzado en la vida de nosotros. Entonces yo creo que una de las cosas que más importante es acerca de esto es llevar a la gente al entendimiento. El Espíritu Santo no es una experiencia emocional, ni es una experiencia psicológica, ni es una experiencia epidermal, se manifiesta a través de las emociones porque es la única manera en la que un Dios invisible se hace real en un mundo material. Pero cuando la iglesia entra en la experiencia, el conocimiento de lo que implica vivir una vida de comunión con el Espíritu Santo y comienza a buscar más que manifestaciones, vivir alineados al Espíritu Santo. Porque hay veces que nos enfocamos en el resultado del Espíritu Santo y se nos olvida el que hace la obra. Amén. Y cuando la iglesia empieza a trabajar en eso, yo creo que ese es el punto donde los milagros ya no son un evento. Ya los milagros son la vida de un ministro, ya trasciende a ir a una actividad y montarse en un avión y ya es el milagro que José puede ver en la vida de Yaneri en su casa, no sé si me entiende, trasciende a la experiencia comunitaria, ya es parte de la vida personal. Y yo creo que lo más importante para la iglesia es tener la asistencia del Espíritu Santo, que es quien guía a la iglesia a la verdad, que es quien guía a la iglesia a la justicia, que es quien fomenta a la iglesia. Mind you, que la iglesia primitiva es llena del Espíritu Santo para ser perseguida. O sea, el Espíritu Santo prepara a la gente para las eventualidades de la vida. Y me gustó la manera en la que Yaneri y José Luis estaban hablando acerca de eso, porque a veces pensamos que el Espíritu Santo es esta experiencia mística. Claro, tiene algo de eso, porque estamos hablando del Espíritu. Eso es así. Pero te prepara para el día, para José Luis lo prepara para el ministerio, pero a Yaneri la prepara para el momento de dificultad. Amén. Y sigue siendo el mismo Espíritu Santo en el proceso de la edificación en la vida de la gente. Pero el hecho de nosotros tener tanto desconocimiento acerca de tantas cosas y dejarnos llevar solamente por las cosas que experimentamos y no entrar en una experiencia comprensiva profunda, creo que nos ha robado demasiadas cosas. Wow, tengo una pregunta para eso, rápidamente. Vale. Rápidamente. ¿Dónde ustedes posicionan hoy en día el evangelismo de nuestro país? El tiempo ya rápido empezó a traicionarme. Vete. Esto es una pregunta que quiero, ¿verdad?, que la contestemos con mucha sinceridad, porque antes a nosotros nos criaron en las campañas de Rashki, de Gille, de Island, ¿verdad? Y era un mover diferente.
era un mover donde tú no tenías que estar, esto es picante, gente. Tú no tenías que estar en las primeras filas para que el profeta te hablara a ti. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Tú te parabas ahí en ese portón, tú entrabas al portón y tú sentías un rafagazo del Espíritu. Por eso estamos hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que hoy en día se está mercadeando no es el Espíritu Santo de nosotros, no es el Espíritu Santo que antes nos movía. Ahora es más emoción, ahora es más sentimiento. Entonces entro a la voluntad de Dios ese día, pero algo que tú predicabas hace poco, cuando llego a mi casa, ¿cómo yo voy a bregar con el mismo problema que dejé en mi casa? ¿Entiendes? Y yo creo que parte de lo que está pasando hoy en día, lo está hablando el pastor, es que no estamos trabajando con el Espíritu Santo correcto. Y lo digo a voz abierta para que yo sé que todo el mundo quiere meterle al tema, pero ¿dónde está el evangelio que antes nosotros vivíamos, que se dejó de predicar? ¿Quién va? El evangelista primero. Bueno, es que yo creo que estamos en el mejor momento para evangelizar. O sea, yo creo que con todo lo que el mundo vive, está servida la plataforma para un avivamiento sin precedentes. Yo creo que tiene que haber una reestructuración en el fundamento del mensaje, que es Cristo. Cuando el doctor Luis Palau fallece, a mí me dio con ir a ver a YouTube a todos esos predicadores de antes. Empezar videos de Rasky, de Gille, de Maurice Lulo, de Chamba, ahora Roberts, y yo me di cuenta de algo, que todos estos grandes evangelistas que marcaron generaciones, que marcaron miles de vidas o millones, su mensaje era Cristo. Cristo salva, Cristo es el camino, la gracia, Jesús. Era un mensaje cristocéntrico, acompañado con las señales y la manifestación. Y yo lo que creo es que estamos en el mejor momento, pero creo que escuché algo, hablar ahorita de eso de Pedraza, de que el sermón de estos tiempos, enfocado quizás más en la motivación, en lo material, en muchas cosas, es como que se vuelva a centralizar, que Cristo, o sea, el Evangelio es buena nueva, mensaje feliz, el Evangelio es Cristo. O sea, cuando Pedro y Juan, ¿sabes?, van rumbo al templo y ven a aquel hombre cojo, lo que dicen es que el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Yo creo que hay que volver a ese mensaje cristocéntrico donde lo fundamental es la salvación del alma. ¿Sabes? Gille se ganó millones de almas. Si hoy comparamos, ¿verdad?, los predicadores que tenemos hoy en día, que es violento, con un conocimiento increíble, Gille tiene un mensaje sencillo. Billy Graham, Wayne Jesus, Billy Graham era un predicador Cristo, pasivo, sencillo, hacía el llamado y corrían miles a Cristo. Yo creo que hay que los evangelistas de esta generación tienen que enfocarse en el mensaje fundamental y promover la búsqueda, la intimidad y la manifestación, porque una cosa es predicar, tener la agenda llena, y otra es tener una intimidad, y para dejar a Pedraza, que el tipo sea que se no, está acabando. Mira, él está ahí. Yo pude conocer a Gille, compartir con él esta gente, y de Gille tú aprendías que este hombre, no importando donde Dios lo llevó, nunca negoció su intimidad con el Padre, con el Espíritu Santo, un hombre que nunca negoció su temporada de oración, de búsqueda, ¿verdad? Entonces yo creo que esta generación hay que inyectarle, número uno, pasión por la presencia de Dios, a que tengan relación, a que tengan tiempos de oración, de búsqueda intensiva, y que porque el pastor, ¿verdad?, como tal, pues el pastor tiene muchos temas que poder educar a la casa, a la iglesia, pero el evangelista, el mensaje es Cristo. Cristo, Dios te llama al evangelismo para manifestarle el reino, hablar de Cristo y que la gente venga a Jesús. Y ese mensaje hay que, otra vez, volver al fundamento. O sea, estamos en un tiempo donde se puede decir que se ha cambiado un poco la prédica de antes a como la prédica que se está fluyendo ahora. Pero no se me alteren. A la vuelta de esta pausa, quiero que ustedes sigamos con esta gran pregunta. Amén. Me gusta lo que está pasando en este lugar. Estamos como que tejiendo y hablando, ¿verdad?, de cada experiencia y de tiempos donde el Espíritu Santo se manifestaba con poder. José Luis nos hablaba del tiempo de Gille Ávila, trayéndonos anécdotas. El pastor nos estaba llevando a
a un camino poderoso. Pero yo quiero leerle algo, porque vamos a seguir con la pregunta. Yo quiero leerle algo para que ustedes, para llevarlo más al tema de lo que está pasando ahora mismo. Las redes sociales. Un amigo nuestro, pastor, tiró un post muy interesante, muy interesante. Dice, le voy a leer más que arriba nada más. Leí que si no sales del vientre espiritual correcto, no podrás tener la mente de Cristo. Estábamos hablando sobre las prédicas pasadas, las prédicas que están ocurriendo ahora. Te sigo mucho en las redes, mucha gente te está siguiendo por la enseñanza, por lo que estás llevando. Y es bien interesante porque las redes sociales, no sé si les ha pasado, nos benefician por una parte, pero por otra parte, o sea, nos suman por un lado, pero por otro lado nos restan. Y la pregunta que le dejé en el tintero es: ¿dónde está el evangelismo de hoy? ¿Dónde está la prédica? ¿Dónde está eso que nos motivaba? José Luis nos dio su buen detalle, pero ahora va el maestro. ¿Qué usted cree? Bueno, yo creo con que... calma, maestro. Sí, Ver, tranquilo. vamos allá. Yo considero que este tiempo es un poquito complicado, pero la complicación de ese tiempo tiene todo que ver con la generación que está atendiendo la iglesia ahora. Porque los millennials son una generación que no se parecen a ninguna otra generación. Y creo que, yo no creo que el evangelismo ha mermado, yo creo que el evangelismo está cambiando. ¿Sí? Y creo que el evangelismo ha cambiado porque indiscutiblemente el tipo de acercamiento personal que existía previamente en la experiencia evangelística, creo que ya hay diferentes circunstancias, empezando por los cambios generacionales y siguiendo por las complicaciones globales que estamos teniendo con todo este asunto del COVID. Este tipo de cosas nos ha forzado a la iglesia a cambiar la manera en la que nosotros hacemos el alcance. Ahora, para mí esto es bien importante porque yo creo que por mucho tiempo nosotros hicimos muchas malas teorías de por qué la iglesia no debía modernizarse. Y asociamos la idea de que la actualización y la modernidad es una mala palabra y un problema para la iglesia, y la iglesia se resistió demasiado a unos cambios que son inevitables ante un mundo tecnológico que está cambiando. Ahora, cuando se trata del evangelismo, yo creo que tenemos varios problemas, y estábamos hablando ahorita fuera del aire acerca de esta idea, y para mí el problema craso fundamental del evangelismo es el contenido. Lo estábamos hablando hace unos minutos. El contenido, porque hoy en día tenemos gente que utilizan plataformas evangelísticas para dedicarse por 2 horas a atacar al cuerpo de Cristo. Y eso es grande. Tú no esperabas que yo dijera eso, pero yo lo voy a decir. Grande. Suéltalo. Y esta es la verdad. Eso es un movimiento anticristo. O sea, ¿cómo yo soy parte del cuerpo de Cristo? Y en vez de predicar a Cristo, tomo 1 hora para decirle a la gente el problema de la iglesia, el problema de la iglesia, el problema de la iglesia, y darle razones a la naturaleza rebelde del hombre contra Dios. Pero esto se resume a una cosa. Nosotros tenemos gente que por falta de conocimiento se están nutriendo peligrosamente de doctrinas de demonios y falsas doctrinas, así lo llama la Biblia, y yo no puedo ser más liviano con eso. Y lamentablemente nosotros estamos exponiendo a la gente al riesgo de una mala enseñanza. Entonces, tú no puedes tener un evangelista que tiene un buen mensaje de Cristo si tú tienes una iglesia que tiene ausencia de Cristo. Entonces, si la iglesia no regresa a Cristo, el mundo no va a ir a Cristo, porque nosotros no hemos tenido esa experiencia previa. Entonces, en mi opinión, una de las cosas que a mí me ha tocado, yo he tenido una de mis experiencias más profundas con relación a esa idea y a ese tema ha sido ahora que yo estoy pastoreando. Porque todo el mundo sabe que yo soy predicador hace muchos años, pero en algún momento cuando yo empecé a pastorear me di cuenta que mi mensaje dentro de la iglesia no me funciona. Esto yo lo hablo en círculos, ¿verdad?, con amigos pastores, pero yo comienzo a darme cuenta que yo tengo un mensaje apostólico, profético, escatológico, milético, hermenéutico. Pero cuando estoy pastoreando ahora, que la gente no me está escuchando,
que la gente no va a vivir de los quotes que yo predico. Porque la gente me va a escuchar este domingo y el domingo que viene y en 2 domingos y en 4 domingos. Y yo empiezo a darme cuenta que yo estoy predicando aquí, soltando los códigos. Códigos. Pero eso no le hace nada a la gente. Y la gente viene con un problema el domingo y con otro problema Y el lo próximo vuelve y lo lunes trae. y con un tercer problema. Yo hago una introspección. Le pregunto a mi círculo cercano y la gente dice, no, es que tú eres un buen predicador. Espérate, si la ejecutoria no es un problema, el problema es el contenido. Entonces, cuando yo empiezo a buscar mi contenido, que viene de un buen corazón, o sea, que viene del buen corazón de llevar a la gente a su propósito, a su destino, pero esta no es una conferencia en el Sheraton, este es el cuerpo de Cristo. Y el resultado de eso tiene que ser algo más profundo que las emociones. Ahí yo digo, espérate, aquí hay un problema y ese problema lo tengo yo. Porque si las ovejas son el resultado del pastor, si quien lleva a pastar a las ovejas soy yo, y toda esta gente tiene una mala barriga, el problema es mío, no es de ellos. Y ahí entonces yo me tomo a la difícil tarea de descontaminar mi mensaje. Empiezo a rodearme, no de los apóstoles, profetas, querubines, serafines y pastores internacionales. Empiezo a rodearme de un montón de viejos que yo había dejado en el olvido. Wow. Empiezo a rodearme de otro tipo de gente y esa gente me reenfocan al mensaje. Entonces ahí yo me doy a la tarea de yo... Hay mucha gente que quizá puede criticar el proceder de la iglesia que yo pastoreo porque dogmáticamente no somos una iglesia conservadora, pero si usted escucha el contenido del mensaje, yo estoy predicando doctrina, yo estoy predicando a la gente la doctrina. Y usted le pregunta a un nuevo convertido en la iglesia, ¿cuál es la doctrina de la regeneración? ¿Y cuál es la doctrina de la gracia? ¿Y cuál es y la gente sabe responder. Wow. Entonces, pero ese es, lo que pasa es que nosotros los pastores nos encanta señalar y decir, no, eso es fulano que está influenciando. Si otra persona puede influenciar el contenido teológico y bíblico de su iglesia, porque usted no tiene inherencia sobre eso. Y esa es la verdad. Si otro lo alimenta, yo tengo un amigo que es pastor de ovejas. Las ovejas no ven, la gente dice, no, es que ellos se fueron porque aquel pasto está más verde. Las ovejas no ven colores, las ovejas ven abundancia. Las ovejas ven blanco y negro. En realidad no es, esta es la respuesta, la gente se está muriendo de hambre. Nosotros estamos en una generación que carece de hambruna bíblica. La gente estudia la Biblia en YouTube, señores. Wow. La gente se mete a Google a buscar predicaciones. No van a la recámara, van a Google a traducir predicaciones de T.D. Jakes. Y eso. Entonces, el problema es que nosotros estamos teniendo una carencia de palabra espantosa. ¿Qué llevamos? Si nosotros enseñamos lo que sabemos, pero impartimos quiénes somos, ¿qué le vamos a llevar al mundo? Le estamos llevando eso, motivación, consejería, psicología, que ninguna de esas cosas es un problema si complementa el evangelio. Pero cuando lo sustituye y lo único que yo tengo es motivación, ahí es donde está el problema. Le tengo una preguntita bien Wow. chévere. Poderoso. ¿Ah? Yes, poderoso. Lo vamos a llevar allá a Rick Carlton para que tire una charla de... Oiga, una preguntita. ¿Usted cree que el evangelio de hoy en día está siendo influenciado más por las emociones, sentimientos, que por el Espíritu Santo? Yo creo que donde se está predicando a Cristo está siendo influenciado por el Espíritu Santo. Creo que donde se está predicando exitomanía y progresismo, y si lo puedes ver, lo puedes tener, y esas cositas así, creo que está siendo influenciado por herejías, falsas doctrinas, falsos maestros. Y a nadie le gusta hablar de eso porque esos son temas bien delicados, pero la realidad es que alguien tiene que decirle a la gente. La realidad es que esta generación, el mundo está cansado no del mensaje de la iglesia, del proceder de la iglesia, porque por muchos años la iglesia tuvo un mensaje incongruente con la vida de la gente.
O sea, la gente se cansó que esas cosas no macheen. La gente se cansó de que la gente hable de una cosa, pero el resultado de la vida de ellos sea otro. El enemigo nos hizo la trampa y entonces nosotros nos creímos, el problema es el mensaje. Pues hay que cambiar el mensaje. Y no nos dimos cuenta que no hay que cambiar el mensaje. Lo que hay es que volver a... Mi papá me enseñó, mi papá es un excelente predicador, mucho más conservador que yo, pero respeta mucho mi proceder porque se dio cuenta que yo soy muy serio con el asunto de la predicación. Mi papá siempre me dijo, si usted no puede vivir lo que usted predica, no se mete en un problema, porque mañana cuando te toque validar lo que tú predicas con la vida que tú vives, te vas a quedar desnudo. Wow. Poderoso. José, Wow. es que escuchar a este hombre es algo brutal. Sí, fluye ahí. ¿Tú crees que el evangelio de hoy está siendo mal influenciado? Yo tengo un concepto y es que tú no cambias el fundamento, cambias estrategias sin tocar el fundamento. Yo le explico fácil. Tú compras una casa, o la tienes hace 30 o 40 años y tú decides remodelarla. Le cambias la fachada, le pones ventanas modernas, la losa, pues fascia. Tú puedes remodelar la casa, actualizarla a la moda de hoy, pero tú no puedes tumbar las columnas de carga ni fundamento porque se cae en la casa. Yo veo el evangelio así. El fundamento que es Cristo, no lo toque, no lo muevas. Sí, Dios en cada generación cambia estrategias, porque, y lo digo y no quiero que se ofenda a nadie, pero ¿usted cree que esta generación va a estar en la casa de Dios como se trabajaba en los 80 y los 90? No. O sea, hoy una generación, faltas de padre, que tiene todo expuesto, el internet, pornografía, 20.000 batallas, y tú le vas a imponer una carga de reglamento que los 90 y los 80 no aguantan. O sea, tú cambias estrategias sin cambiar el fundamento. Y yo creo que el Evangelio de Cristo no se puede tocar el fundamento, pero sí hay que actualizarse. El pastor lo explicó claramente. Ante un mundo tecnológico hay que adaptarse a los tiempos, pero sin tocar el fundamento. O sea, Pablo decía, o sea, no hay otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo. O sea, no me cambia el fundamento. O sea, el problema que yo veo del Evangelio es cuando me quieren tocar, mira, sin Cristo no hay Evangelio. Claro que Pablo decía, si Él no es de los muertos resucitados, van a nuestra fe. El Evangelio es por Cristo. El que nos dio acceso al Padre es Cristo. El que nos da identidad de hijo es Cristo. El que nos hace coheredero es Cristo. O sea, el Evangelio es Cristo. No me toque el fundamento, pero sí las estrategias se cambian. Y yo entiendo de que como se trabajaba en los años atrás. Un ejemplo, el evento de juventud 100 por 35. Que lo estamos viendo, producción está pasando videos de 100 por 35. Cuando yo empiezo a trabajarlo, ¿verdad? Hubo el sector quizás más conservador, pues me criticó en unas áreas, aunque un evento que reunía a miles de jóvenes. ¿Por qué? Inclusive hasta me hicieron un video de un sector conservador comparando el evento de jóvenes cuando lo hacía Gille, ¿verdad? Con el mío, exponiendo que antes era un mover más de santidad y ponían el mío porque había luces. Entonces, el evento de nosotros, el fundamento, ¿cuál es? Tu estado. Claro. La palabra, Claro. Cristo, liberaciones, sanidades. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo hacer un evento a la juventud de este tiempo, como en los 80. no te va a funcionar. No, yo estoy actualizado a esta generación. Hacemos un evento con pantallas, con luces, yo voy en tenis, en t-shirt, porque hay una generación que la forma, yo le decía a alguien, los Marines, el Air Force, el Navy, el Army, siguen siendo lo mismo desde que lo fundaron. Son los ejércitos de los Estados Unidos de América. Antes de que sigas con eso, vámonos a una pausa. Ave porque María, esto está Bueno, duro. vamos allá. Continuamos. Y continuamos aquí, que esto está Bueno. terrible. Bueno. Aquí esto está Ay, Dios fabuloso. mío. Nos reímos y compartimos como amigos, como lo que somos, familia, pero un tema muy, muy, muy preocupante. Y Sí. estaba hablando José Luis, 100 por 35, estabas hablando de un tema, Sí, de lo que es Cristo. de que el fundamento no se puede cambiar ni tocar, sí las estrategias. Y yo comparaba lo que es el Army, Air Force, Navy, los Marines, que son los La misma ejércitos estrategia. de los Estados Unidos de América, no han cambiado. La pregunta es, ¿cómo ellos pelearon en Vietnam y en Corea? ¿Es como hoy en día pelean? No, ahora todo es tecnológico.
Ellos en Vietnam, eso era hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, granada, Eso así. tiro. Ahora un botón derriba los misiles. O sea, es el mismo ejército con una diferente forma de operar, de atacar, porque se adaptan a los tiempos. Y yo creo que en el Evangelio debe ser así. Y en la Biblia Dios operaba. O sea, no toquemos el fundamento, lo repito 1000 veces, aquí es Cristo. Pablo decía, stop, yo sembré, está bien, Apolo regó, pero el crecimiento, o sea, es Dios. O sea, Pablo decía, o sea, no vivo yo, o sea, Cristo es el fundamento, pero si las estrategias pues, se trabajan diferente de acuerdo a los tiempos y a esta generación. Y bueno, y como me decía ahorita, yo creo que el fundamento es que el mensaje debe ser Cristo el centro. Yo de creo que todo. hemos Oye, échale. complicado Eso es. un evangelio muy sencillo. Y ahora mismo cuando José Luis hablaba, ¿verdad? Y hemos hablado de estos grandes hombres de Dios, Gigi, Raski, tantos hombres de Dios allá en América, y con un mensaje tan sencillo, con un mensaje que el inconverso lo entendía. Por eso es que tú ves el fruto cuando tú escuchabas un mensaje tan sencillo, pero cuando hacías el llamado, los altares se llenaban, las calles se llenaban de gente entregando su corazón al Señor. Vemos cómo sin haber ni siquiera orado por los enfermos, se levantaba aquel paralítico de la silla de ruedas, aquel salía gritando que podía ver. Entonces creo que hemos complicado un evangelio muy sencillo. ¿Se ha cambiado la forma Sí, es que de esto- predicar el evangelio en estos últimos tiempos? Pues claro. Bueno, Yesco. sí, por lo mismo que hemos Digo, hablado, lo hemos digo, complicado demasiado. digamos- Inclusive, estabas hablando del mover evangelístico, y yo creo que hemos llevado al inconverso a escuchar mensajes que no son necesarios, Claro. sino que hemos tratado de educar al inconverso cuando eso le toca al O pastor. educar a la Oye. iglesia en presencia del inconverso. Exacto, Pero exacto. esto para mí es bien importante de lo que ellos están hablando. Y perdóname que yo... No, es que hay de que- eso se trata. Pero Pícalo, mira, gallo, pícalo, gallo, pícalo. yo, para mí, la razón es sencilla. Como nosotros tenemos un otro evangelio, porque ese no es el evangelio de Cristo. De eso es que hablamos ahorita, que se Pero está... al tener otro evangelio Ujú. que está fundamentado en el ego, en la arrogancia, en el poder adquisitivo, En una figura los que no es bienes Cristo. materiales, en otra, y tenemos becerros de oro y altares de oro, que esos son gente ahora. ¿Cómo? Como nosotros tenemos ahora otro evangelio, por eso es que nosotros le hemos restado poder a la sencillez, porque ahora lo que queremos es demostrar cuánto griego yo sé, Así es. cuánto arameo yo... La gente no sabe hablar español, pero yo quiero hablarles a hebreo y griego en el mensaje. O sea, voy a esto, voy al hecho de que como ahora el mensaje no gira en torno a Cristo, y gira en torno a mi ego, a mis doctorados, a mis maestrías, a los países a donde yo voy, a la gente que yo le doy cobertura, a los hijos de mi vientre, y toda esa loquera disparatera, porque así yo tengo que decirlo como es. ¿Cómo? José Exacto. Luis ya Neri no lo va a decir, pero yo lo voy a decir así. La realidad es que como ahora el evangelio, de este nuevo evangelio, gira en torno a la gente, ya las cosas sencillas no tienen poder. Ahora sí el evangelista es la mente de la gente. Ujú. Ahora sí el evangelista no habla misterios y códigos y los secretos mejores guardados de revelaciones que no son privadas según la Biblia. Pues ahora la gente no, la iglesia no es atraída a eso. Y eso es un problema porque los líderes, los ministros, nos vamos a volver gente adictos a la complacencia de la gente cuando la iglesia debe satisfacer la voluntad de Dios. Una preguntita, que el tiempo se nos va a acabar y esto está sabroso. Voy a tratar de lanzarla lo más fácil posible. El que la quiera contestar. Siempre el pastor está dispuesto a contestar cualquier pregunta. Ok, No, pero habla. se ha Hablamos. cambiado de la prédica, han sacado a Cristo por la paternidad. Bueno, hay que aclarar de que, recuerde, es un sector, o sea, que hay un remanente grande de hombres, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles que se mantienen en el fundamento que es Cristo. Es como dice Pablo, es que hay algunos que perturban el evangelio de Cristo, ¿ves? Pero que hay que aclarar que sí, hay un remanente de hombres de Dios, o sea, que se mantienen en ese fundamento cristocéntrico, pero sí, en este tiempo,
y dejo el pastor Pedraza, hay un sector grande, como dice Pablo, no es que hay otro evangelio, es que hay algunos que lo están perturbando, que han manifestado. Yo recuerdo que en el instituto bíblico que yo estudié, te decían, la Biblia es su propio intérprete. Todo lo que usted escuche de un predicador, sencillo, vaya a la Biblia. Si la Biblia no puede comprobarlo, no, es que es una revelación. Todo lo que el Padre que está en los cielos nos quiso revelar está ahí en la palabra. Tenemos un pro y un Pastor. contra, tenemos un pro y un contra que es las redes. No, pero ahí voy. El asunto en verdad es un remanente bien pequeño, pero son bien influyentes. Sí. Eso es que iba. Y nosotros, y digo nosotros porque yo me metí en el asunto de las redes. Y me metí en el asunto de las redes porque tenemos un amigo, un pastor amigo en común, el pastor Gabriel Reyes, Amigo. que en un sí. momento se sentó conmigo y me dijo, Pedraza, tú estás predicando lo que hay que predicar, pero la gente no te oye. Y no te oyen porque no saben que tú estás ahí predicando ese evangelio. La gente tiene que saber. En ese punto, eso cargó mi corazón. Y yo comencé a hacer el trabajo de dirigencia que ahora requiere de gente experta en la materia por los algoritmos y un montón de cosas que yo como predicador no entiendo. Yo soy predicador. Pero este es el asunto. No es simplemente tener un mensaje. Es tener la relevancia para ese mensaje. Porque si yo puedo tener el mejor mensaje del mundo, pero si nadie me oye. Fuera del aire te daba el ejemplo de que nosotros podemos ir a Rusia con el mejor mensaje, pero sin un traductor y sin yo hablar ruso. No tenemos efectividad. Entonces, esta generación necesita hacerse de las herramientas correspondientes para llevarle a la gente el mensaje correcto, que se vuelve en un contradecreto. Se vuelve una pelea de una palabra contra otra palabra. Pero la realidad es que no hay manera de atacar la falsa doctrina. La falsa doctrina se ataca con sana doctrina. No hay otra forma de parar ese mover. No es yo tomando inherencia para yo atacar figuras en particular. Yo no hago nada. Yo puedo combatir la falsa doctrina hablando la verdad. Con la palabra. Pero si yo agarro el poder... Es que realmente es como único sería el Evangelio de Cristo, Definitivamente. porque Él nunca se dedicó, ¿verdad?, a eso. Así que si queremos mantener el orden divino, realmente esa es la forma. Es tomar el Evangelio de Cristo y hacer que suene... Tengo que levantar la mano para que me dejen a mí Eso también. es ¿Sabes? real. Vamos, yo lo puedo. Tienes 2 minutos para que me digas, ¿se ha cambiado a Cristo por la paternidad? Hay un sector de la iglesia que sí lo ha cambiado. Pero obviamente eso para eso hacen falta 4 horas de Sí, verdad. sí, está bien. Pero esta es la verdad. Hay gente que está diciendo la verdad de las sanas escrituras que traen Correcto. resultados saludables a la iglesia. Y el trabajo de aquellos que estamos haciendo o buscando colaborar en esa intención, y el trabajo de aquellos pastores que estamos levantando iglesia en un tiempo como este, es darle la plataforma a la gente que pueden edificar la iglesia. Para mí no es darle el foro para que se escuche más alto la gente que dice la verdad. Y que Jacob, o sea, hay una paternidad bíblica y real, que tenemos un Padre en los cielos, Vamos. que a través de Cristo somos restaurados como hijos y que con Cristo somos herederos y coherederos. O sea, esa paternidad está ahí, de un Dios Padre que a través de Cristo Nos da la potestad de ser llegamos a llamados Él. hijos, sí, y señor. en la parte humana, yo tengo un papá que se llama Tony Hernández, pastor de Braza. O sea, que la paternidad bíblica, la paternidad de un Padre que está en los cielos, que envió a su Hijo, que a través de Cristo se rompió todo aquello que nos impedía accesar a Él, y que a través de Cristo tenemos acceso al Padre, somos hijos, somos herederos, y estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esa es la paternidad que la Biblia establece.
Esa es la que seguimos. Y la que está en la Biblia. Y a mí me gusta como tú lo dices porque otras veces te he escuchado predicar y tus predicas siempre me han impactado porque se predica de Cristo. De Cristo. Yo creo en los milagros, creo en todo lo que ha pasado en tu ministerio. Y una de las cosas más interesantes que siempre te he escuchado hablar de la parte de paternidad es que has mencionado a Cristo. Pero como el tiempo nos traiciona, y esta es la última vuelta que tenemos, 4 minutos que tenemos, el pastor está pastoreando una iglesia preciosa, en Junco tiene otro, me enteré hoy que tiene otro ministerio. Háblanos de dónde está la iglesia, de cómo está funcionando, del otro. Rapidito. Desde hace 2 años estoy pastoreando, comencé en cero con una sola persona. Y por gracia de Dios hoy tenemos una iglesia en Trujillo Alto, que es el campus de Metro de nuestra iglesia, y nuestra iglesia principal que está en Juncos. Y nos reunimos allá en Trujillo Alto solamente, por el momento, solamente los domingos, porque apenas adquirimos tomamos un local y estamos preparando la facilidad. Los domingos a las 11 de la mañana en Trujillo Alto, y estamos en Junco los miércoles a las 7 de la noche, los domingos a las 7 de la noche y los sábados en los servicios de los jóvenes. Wow, o sea, ha tenido éxito, la iglesia ha crecido, he visto el movimiento. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Y creo que el Señor ha honrado su palabra por encima de cualquier cosa. Dios ha honrado su palabra y ahí estamos. Una faceta súper hermosa. 100 por 35 viene. Sí, este año, en medio de la pandemia, pensaba que no iba a ir por todas las complicaciones, pero sí, sábado 16 de octubre, vamos a estar de las 5 de la tarde en la iglesia de la Senda Antigua en Toalta, de la pastora Wanda Rolón. Allí pues vamos este año, Juventud 100 por 35 Survivors, tenemos una palabra especial, va a estar Yameris con la banda, Emir Sensini y Alwin Vázquez. Así que la juventud, vaya, le esperamos. El templo del apóstol Wanda tiene algo a nuestro favor, y es que ella implantó un sistema de unos rayos ultravioleta, algo así, no sé. Yo sé que purifica el aire y cualquier bacteria o virus que allí se muera allí. Así que tendremos todo el protocolo de seguridad, mascarilla al frente, pero le esperamos, jóvenes. Recuerda, sábado 16 de octubre, la iglesia de la Senda Antigua, que es como un coliseo pequeño, es un mini coliseo, claro, con todas las facilidades. Así que le esperamos gratis, será un tiempo poderoso. Yaneri, música, video, ahorita estábamos viendo que producción nos puso el video tuyo. La música sigue grabando, sé que vienen temas nuevos. Esto de la pandemia yo creo que nos ha cambiado la vida a todos, y hay planes, ¿verdad?, que nos ha retrasado un poco de acuerdo a nuestra agenda. La agenda del Señor es perfecta, así que sí, ya estamos trabajando un nuevo proyecto, pero para aquellos que quieran escuchar nuestra música, pues pueden buscarla a través de YouTube, en todas las plataformas están. El título del disco es Tu Milagro es Posible, pues lógicamente basado en mi experiencia, sí, declarando, ¿verdad?, que cada una de esas letras te bendicen y te animan a creer en un Dios de milagros. Amén. Así que estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, Yaneri Rivera Music, ahí a la orden. Para contactar. En todas las redes sociales, ¿verdad? Nos consigue como Evangelista José Luis Hernández, Instagram, YouTube, Twitter y Facebook, y el 787-785-8841. Para contactar a aquellos que quieran visitar la iglesia. Bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales como José R. Pedraza, este servidor, o la iglesia Revival Church PR. Ahí estamos. Bueno, mi gente, esto ha sido un programa súper especial. Yo les aseguro que este programa tiene que continuar en algún momento de este año. Tenemos que volver a juntar estos maestros de la palabra, evangelistas, pastores, salmistas que han tocado el corazón de mucha gente. Y yo me quedé como que con ganitas de seguir, ¿verdad? Estuvo muy bueno, muy interesante. Hablamos muy bonitos de prácticamente todos los temas que trajimos. Y sí, quiero que recuerdes que si te edifica, compártelo. Comparte lo que estamos haciendo. Es una bendición poder traer recursos como ellos que sacan de su agenda, de su tiempo, para poder bendecirte a ti, a tu casa, a tu ministerio, a tu iglesia, a tu familia. Así que si te bendice, compártelo, como dice un amigo mío, William, que está allá en los Estados Unidos. Y hoy ha sido un programa exquisito. ¿Les gustó?
Tremendo. Sí, fue una bendición. Los Me traté pusieron bien. a hablar Tremendo. temas que yo así en TV nunca. No, no. Siempre estamos, Cristo, Ah, el ministerio, los sí. milagros. Aquí hablamos de. Pero todo lo que hablamos tiene un fundamento, Un fundamento. bíblico, punto y se acabó, que es lo importante. Así que lo más importante es que edifique tu casa, tu iglesia y los tuyos. Así que este programa ha sido hasta aquí. Lo vamos a dejar hasta aquí porque quiero. Pero no te pongas, Yaneri, ay bendito. Lo vamos a dejar hasta aquí, pero te prometo que voy a traer a Yaneri en vivo, a José Luis y al Pastor Pedraza para que te ministren una vez más aquí en Radical TV. Te bendecimos. Bendiciones.